Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, y volvemos a tener en el canal el privilegio de que esté con nosotros el profesor Eduardo Ulibarri, un hombre de enorme claridad y de publicaciones diversas. La más reciente es Realidades Embusteras, que se refiere a un fenómeno llamativo en la realidad presente, y casi a nivel planetario. Pero el experto es don Eduardo Ulibarri. Entonces, si yo empiezo a explicar, entonces se quedan ustedes, tienen todo el derecho de pedir reembolso de los conceptos. Y entonces, por favor, profesor. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, don Juan Rafael. Siempre es un gusto estar aquí. Efectivamente, ese es un libro que yo publiqué, es el último que he publicado y ya tiene 1 año y 4 meses, porque salió en febrero del año pasado, justo cuando comenzaba la campaña para la segunda ronda electoral. La intención mía era que saliera antes, pero siempre hay retrasos de imprenta, etc. Yo pensé... Perdón, una preguntita. ¿Usted conoce una palabra que existe en las películas y que la dicen normalmente en inglés, que es stop the presses? Exactamente, sí. Bueno, pero ahí no fue deliberado, ahí fue simplemente retrasos, ¿verdad? Que ocurren con muchísima frecuencia. Lo que yo me propongo en este libro es analizar el fenómeno de la desinformación. Como usted dice, es un fenómeno mundial, es un fenómeno de larga data, no es que sea reciente, pero que se ha visto acelerado en la época contemporánea por una gran cantidad de factores. Y ese fenómeno yo traté de enmarcarlo en una perspectiva histórica, también darle una dimensión conceptual y además referir esas características generales del fenómeno a la situación costarricense. Ahora, ¿de qué hablamos cuando decimos desinformación? Muchas veces se equipara a ese concepto que se utiliza en inglés de fake news, o sea, noticias falsas. Y sin duda las noticias falsas son parte de la desinformación. Pero la desinformación va mucho más allá. Es un esfuerzo, y digo un esfuerzo porque detrás de la desinformación siempre hay intencionalidades. O sea, hay personas, hay organizaciones, hay grupos que deliberadamente tratan de activar la desinformación, y entonces en lo que caemos es en un ecosistema que tiene una serie de componentes muy diversos. Por un lado, la esencia de la desinformación es tratar de emitir, de imprimir en las percepciones de la gente visiones distorsionadas, ficticias, construidas, artificiales sobre la realidad. O sea, tratar de presentar lo que yo en el título llamo realidades embusteras. O sea, supuestas realidades que en realidad o de verdad están muy lejos de serlo. Pero no es solo eso la desinformación. La desinformación también incluye el intento por desacreditar a los adversarios, los esfuerzos por generar polarización, el uso de fuentes falsas o de fuentes construidas como si fueran legítimas para tratar de darle credibilidad a las falsedades que se desean transmitir. Incluye también los esfuerzos por desestimar o desprestigiar a quienes opinan distintos, y también muchas veces la desinformación apela a crear confusión
para tratar de ocultar las reales intencionalidades de distintos actores políticos y sociales y para tratar de desacreditar realidades que se podrían demostrar empíricamente, pero que al crear confusión en torno a ellas se crea entonces una gran incertidumbre. Todo ese fenómeno ha venido existiendo o ha existido desde hace, yo me atrevería a decir, milenios, solo que entre los factores que lo han acelerado, que lo han optimizado en la realidad contemporánea, en Costa Rica y en muchísimos otros países, hay un conjunto que es importante tomar en cuenta. Un elemento que a veces se considera que es casi que la causa, pero no la única, de esa desinformación creciente, es el uso de las redes sociales. Que indudablemente las redes sociales han creado todo un instrumental de comunicación instantánea, desmembrada, desarticulada, orgánica, que permite que la difusión de la desinformación sea mucho más óptima, sea más rápida, sea más eficaz que en el pasado. Vivimos inmersos en la burbuja de las redes sociales. Pero a eso hay que añadir otros elementos. Y yo me atrevería a decir que la desinformación tiene más posibilidades de arraigarse y de desarrollarse en sociedades donde hay problemas serios, donde de pronto existen distintos shocks de naturaleza muy diversa. Hemos vivido, por ejemplo, el shock de la pandemia, los consecuentes impactos económicos de la pandemia. Hemos vivido el shock por la guerra en Ucrania, vivimos en la incertidumbre del cambio climático, hemos tenido procesos electorales o tuvimos un proceso electoral el año pasado. Todo eso genera un ambiente propicio para la desinformación porque la gente se siente desorientada y busca explicaciones sencillas a problemas complejos. Y ahí es donde la desinformación puede tener un caldo de cultivo porque la desinformación, entre otras cosas, lo que hace es sobresimplificar esas realidades complejas en favor de las visiones y de los propósitos de quienes incurren en ella. Pero también hay otros elementos. Si las instituciones democráticas pierden credibilidad, si las identidades que le dan unidad a una sociedad, como puede ser el concepto mismo de nación, el de ser costarricense, el concepto de un proyecto nacional, el concepto de una identidad nacional, si eso se debilita y comienza a ser sustituido por identidades mucho más parroquiales, más feudales, más reducidas, ahí la sociedad tiende a desmembrarse y también las posibilidades de que la desinformación se desarrolle aumentan. Cuando hay actores políticos y sociales que deliberadamente utilizan esas circunstancias para impulsar mensajes falsos, cuando se apela a los discursos de odio para tratar de desacreditar a los adversarios y para tratar de enaltecer la posición de quien utiliza esos discursos. Todo ese conjunto de elementos que en el mundo contemporáneo general y en particular en Costa Rica, porque es el país donde estamos, se han desarrollado con un gran ímpetu. Todo eso hace que la desinformación se haya convertido en este momento, por lo menos desde mi punto de vista, en uno de los riesgos para la democracia, para la convivencia social, para la, digamos, la estabilidad de los países, para la confianza ciudadana. Esa palabra que en inglés es tan bonita que se llama trust, o sea, el no solo confiar en el otro, sino en las instituciones. Todo eso se ha debilitado y todo eso vulnera a la democracia. Confiaremos en que el canal nos invite a regresar. Continuamos, amigas y amigos, escuchando a este lúcido autor y profesor universitario. Y les voy a decir una cosa. Las cosas que él a sus alumnos les cuenta, yo nunca fui alumno de él, pero no importa, es el tema de la información. Y
la transmisión y la realidad de la información, de manera que hay un detalle importantísimo en eso. Luego les quiero contar un pequeño detalle, que es que, y tengo problema con el apellido, Miguel Alcubierre, que es un físico de la UNAM de México, que incluso, y eso no es pertinente, inventó el antiefecto de la relatividad sin violar la teoría de Einstein de la relatividad, y no es de nuevo pertinente. Él citó que, porque estaba hablando del desarrollo de las teorías astronómicas, que la Tierra es plana, lo afirmó un equipo de básquetbol. Entonces, de alguna manera, implica que en muchos terrenos se cuecen habas, pero aquí no hacemos agricultura, sino que escuchamos al profesor Ulibarri. Bueno, vamos a ver, para seguir un poco tratando de explicar la visión mía del fenómeno de la desinformación. Primero, yo creo que debía haber dicho, pero no lo dije, por qué mi interés en ese tema. Y el interés, yo creo que se nutre como de dos vertientes. La primera es estrictamente profesional. Yo soy, digamos, de profesión comunicador. Eso es lo que he estudiado de manera más sistemática a lo largo de mi vida. Y bueno, es curioso, hay una serie de conceptos de las teorías de la comunicación que, si bien es cierto, como tantos conceptos teóricos en tantas disciplinas, se han desarrollado a lo largo de los años, pero muchos de ellos, los más relevantes, siguen manteniendo vigencia y por eso son relevantes. Conceptos, por ejemplo, para analizar la propaganda, para analizar los mensajes persuasivos, para analizar la comunicación específica en los contextos generales, para tomar en cuenta los distintos insumos, los distintos agentes que inciden en el fenómeno de la comunicación pública. Y la segunda vertiente es mi interés, que está muy vinculado al de la comunicación, por los asuntos sociales y políticos. Y además la observación de cómo ese fenómeno que dije al comienzo que es de larga data, pero que se ha exacerbado en los últimos años, que es la desinformación, ha estado afectando de una manera negativa el tejido social, la discusión pública y por ende la calidad de la convivencia y de la democracia en nuestros países. A mí me parece importante decir, y eso es algo que yo planteo en mi libro, que por cierto no lo he mencionado, como dicen, el que no se anuncia no vende, aunque ya el libro está prácticamente agotado, es que, si bien es cierto, la desinformación... ¿Me permite una pequeña cosita? Sí, adelante. Ya que lo mencionó. Una cosa que hacemos en este programa es ayudarle a las amigas y amigos a enterarse de dónde se pueden conseguir las cosas. La trivial antes era en ese lugar que Durán Ayanegui impulsó, que queda un poquito antes de llegar o cruzando la línea del tren en San Pedro Montes de Oca, pero otros invitados de visita reciente dijeron que no, que había que ir a ese lujosísimo edificio de la Facultad de Sociales. La envidia nos carcome a los de la facultad mía. ¿Cómo se llama? Y además no todo el mundo vive en San Pedro Montes de Oca. Dicho todo eso, por favor. ¿Pero qué quiere que comente? Que me diga dónde lo pueden comprar. Bueno, vea, este es un libro que publicó la Academia de Centroamérica. Como usted sabe, la Academia de Centroamérica es una institución sin fines de lucro.
su misión no es vender libros. Entonces ahí hay un problema. Eso sucede un poco como en la universidad. La universidad a veces publica libros y no se mercadean adecuadamente. Entonces, bueno, el libro en su versión digital es de acceso libre. Cualquier persona que ponga el título o que entre en la página de la Academia de Centroamérica lo puede descargar y leerlo sin tener que pagar absolutamente nada. La versión impresa se ha vendido fundamentalmente en la librería internacional, que es la que tiene como yo diría como un activismo mayor. Desgraciadamente, la librería de la Universidad de Costa Rica, como tantas cosas en esta universidad, es muy endógena, ¿verdad? Y este no es un libro que sea publicado por una editorial universitaria, no es un libro dirigido a la tribu universitaria o a la tribu de los profesores universitarios, es un libro dirigido a ciudadanos interesados en asuntos públicos y en desinformación. No es un libro que pretende ser una investigación para ganar puntos en carrera académica, sino que pretende ser un ensayo analítico. Y en ese sentido, yo creo que ya redondeamos. Escapa un poco a lo que es usual, digamos, dentro de las editoriales universitarias, por lo menos en el ámbito de las ciencias sociales. Entonces, bueno, esto me lleva al tema de que yo trate de escribir un libro riguroso en su contenido y en su fundamento, pero muy accesible desde el punto de vista del lenguaje, de la estructura y del planteamiento de los conceptos. Pero lo que quería llegar al principio era que el fenómeno de la desinformación, si bien es cierto, tiene un carácter social fundamental, es sistémico. Sin embargo, nosotros como seres humanos, que somos parte de ese sistema, porque cada uno de nosotros es como una pequeñísima unidad en el sistema social y político, tenemos responsabilidades en relación con la difusión de la desinformación y también responsabilidades para tratar de evitar esa desinformación. Yo utilizo la analogía del ambiente. Todos sabemos que el deterioro ambiental es un fenómeno sistémico. O sea, escapa a un individuo en su pequeño mundo, pero cada uno de nosotros y cada una de nosotras podemos contribuir o a acelerarlo o a tratar de atemperarlo. Y lo mismo ocurre con la desinformación. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A eso llegará, profesor, y por cierto, linda metáfora, pero a eso llegará en el siguiente segmento. Perfecto. Continuamos, amigas y amigos, conversando con don Eduardo Ulibarri. Por favor, don Eduardo. No, es nada más para cerrar una pequeña idea que se me quedó ahí un poco flotando al cerrar el anterior segmento, y es de las responsabilidades individuales nuestras como posibles agentes, ya sea para contribuir a desarrollar y difundir la desinformación o para contribuir a neutralizarla. Y a lo que me refiero es que nosotros debemos ser muy cuidadosos como individuos, por ejemplo, en el uso de las redes sociales, en los mensajes que nos llegan sin una fuente reconocida y de una manera muy liberal, y yo me atrevería a decir, incluso a decir que irresponsable, los retransmitimos sin preocuparnos por averiguar absolutamente nada sobre su veracidad. El hecho de que a veces para desestimular o para criticar a un troll o a alguien que difunde mensajes de odio, lo que hacemos es reproducir ese mensaje para entonces criticarlo, y lo que estamos haciendo, por ende, es amplificarlo. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos en el uso responsables de los instrumentos de comunicación sobre los cuales todos nosotros, cada persona, en este momento tiene un ámbito de control. Igual que tenemos que ser responsables sobre los desechos, sobre el uso del agua, sobre el uso de la energía, sobre el uso de los combustibles, lo mismo tenemos que ser responsables sobre el uso de la información y de las redes sociales. Total. Esa era la idea que quería cerrar. Creo que de nuevo brilló por su claridad, y este no es un sitio de
de tomar firmas, pero comparto la opinión suya. Muchas gracias. ¿Y esto dónde podríamos ver en algún lugar en lugares del continente alguna aplicación de estas circunstancias, don Eduardo? Bueno, yo diría, y añado que desgraciadamente que prácticamente en todos los países. Por supuesto que el grado de deterioro democrático, el grado de deterioro del debate público varía según los países. Digamos, yo me atrevería a decir que en los últimos años, en América Latina, países en que particularmente ese debate público ha sido manipulado con gran intensidad, muchas veces desde el poder, algo a lo que en Costa Rica no somos ajenos, y otras veces desde otros sectores es, por ejemplo, en México, con el uso de los medios de comunicación y de las medias verdades que hace Andrés Manuel López Obrador. En Brasil, durante la época de Jair Bolsonaro. En Colombia lo que hay es como una guerra mediática muy intensa y ahí yo diría que la oposición más rígida es mucho más responsable que el gobierno en el deterioro del debate público. En Perú ni se diga lo que ha ocurrido ahí, que es algo que trasciende, por supuesto, el debate público, porque estamos hablando de realidades políticas e institucionales muy duras. Incluso si uno va a un país como Chile, que daba la apariencia de una gran estabilidad y una gran normalidad, resulta que a finales de 2019 hay una gran erupción social, pues activada simplemente por el aumento en los pasajes del metro de Santiago, pero que es o fue la chispa para que una serie de aspiraciones incumplidas o de enojos o de frustraciones de la ciudadanía salieran a la luz pública. Y bueno, dichosamente, después de la gran confrontación, que incluso hubo muertos en esas confrontaciones, se logró buscar una vía institucional. Pero curiosamente, y esto nos habla mucho de la volatilidad de la opinión pública, comenzó con un gran ímpetu de izquierdas, se produjo un proyecto constitucional que desde el punto de vista de lo que son aspiraciones feministas, indigenistas, ambientales, regionales, etcétera, o sea, de conceder derechos, tal vez ha sido el más ambicioso en toda la historia de América Latina, pero resulta que después del ímpetu que condujo ese texto, los electores lo rechazan en un referéndum. Contundente. Contundentemente. Y viene la elección de un nuevo Consejo Constitucional y resulta que gana la extrema derecha, lo cual, o sea, el péndulo se fue desde la izquierda hacia la derecha, digamos, extrema, tal vez es exagerado, pero una derecha muy dura, muy conservadora, fue la que tuvo el mayor éxito en las elecciones para la Convención Constituyente chilena. ¿Cómo va a salir ese texto? No lo sabemos, pero lo paradójico es que o se aprueba ese texto o sigue la Constitución que existe desde la época de Pinochet, que por cierto ha sido enmendada y en este momento es una Constitución que tiene resabios autoritarios, pero que es esencialmente una Constitución democrática. Entonces, eso lo menciono sobre todo para que tengamos muy presente esa volatilidad de la opinión pública y el hecho de que ni en política, ni en movimientos sociales, ni en estados de opinión, ni en estados, yo me atrevería a decir, cognitivos y emocionales de la población, podemos en este momento de nuestra historia estar seguros de que hay estabilidad, porque vivimos en un enorme flujo. Y si alguien lo estuviera oyendo y fuera, digamos, un australiano, diría, bueno, pues en el norte del continente, en el sur del continente hay problemas y en el centro debe haber mucha claridad de mensaje. Bueno, el centro está tan confuso o peor, ¿verdad? Y no solo confuso, sino que tenemos una dictadura en Nicaragua, tenemos un proceso de deterioro democrático e ímpetus autoritarios tremendo en El Salvador, tenemos un Estado de Derecho colapsado en Guatemala. A Honduras yo le daría el beneficio de la duda con Xiomara Castro en este momento. En Costa Rica tenemos un gobierno que atiza los mensajes de odio, que tiene un discurso antiinstitucional,
que destruye lo que había sin tener un plan para reemplazarlo adecuadamente. Entonces, y en Panamá, bueno, es un caso muy distinto, tienen elecciones en mayo del próximo año y ahí siempre hay grandes confrontaciones por temas de corrupción. Así que el centro de América está en una situación bastante precaria. Pues, de nuevo, a mí no me sorprende que yo aprenda de don Eduardo Ulibarri, porque siempre aprendo. Entonces, muchas gracias. A las amigas y amigos. Espero que lo mismo digan quienes nos ven y nos oyen. Esos son los que realmente cuentan, y a ellos además los invitamos a que se queden con los espléndidos programas de 15 UCR. Gracias, don Eduardo. Con mucho gusto.